El pasado miércoles 10 de septiembre, una personalidad cristiana conservadora muy importante, apenas 31 años, Charlie Kirk. Y para los que no están familiarizados con él, les sugiero que lo busquen en internet. Charlie Kirk es un personaje muy interesante. Es un joven que a los 18 años entró a la universidad, se dio cuenta cuán liberal era una universidad, que además era una universidad considerada no liberal, sino digamos así de línea media. Inmediatamente salió de la universidad, comenzó a estudiar por su cuenta y comenzó a lanzar una actividad conocida con el nombre de Turning Point, o sea, punto de inflexión, punto de cambio, diríamos así, Turning Point USA. ¿Y cuál era su objetivo? Ir de universidad en universidad, ofreciéndose a debatir a las personas woke en términos de todas las ideologías liberales. Por ejemplo, que la economía socialista es mejor que la economía libre, o que la ideología de género es y las personas transgénero tienen que tener sus derechos respetados incluso encima de las mujeres. O que, por ejemplo, el feminismo era mejor que las mujeres, para las mujeres, cuando los datos estadísticos muestran, y yo los he compartido en muchos puntos de vista, que las mujeres casadas y normalmente ideas religiosas o tradicionales son mucho más felices que el opuesto. Y todo esto lo decía con mucho entusiasmo, con una gran articulación, un gran conocimiento filosófico, político de la Constitución de los Estados Unidos, y además con una gran capacidad verbal. Y él iba a las universidades, y en las universidades ponía una mesa en la zona, digamos, donde estaba permitida la libertad de expresión de personas que no eran de la universidad, y proponía: quiero debatir sobre esto. Se iban viniendo pocas personas, hasta que finalmente se convirtió en un movimiento enorme. Él, sin nunca haber ido a la universidad, ya para 4 años atrás tenía más de 4.5 millones de seguidores en su podcast, y sus eventos eran masivos en las universidades, pero como había sufrido diversas agresiones, él ya viajaba con un grupo de personas que las protegían, unas 4 o 6 personas. Le habían arrojado objetos duros, habían tratado de agredirlo, y sin embargo Charlie Kirk siempre se caracterizó por ser una persona con una gran habilidad verbal, una excelente habilidad verbal, mucha ironía, mucho sentido del humor en la forma que hablaba, pero en la que escuchaba los argumentos contrarios, y por otro lado, él argumentaba con datos y con conocimiento. No era solamente una opinión suya donde daba un discurso político sin sustento. Lo que él quería era educar especialmente a los jóvenes. Y él fue el actor más importante de convencer a toda una generación de jóvenes en las universidades de considerar las grandes ideas tradicionales y las grandes ideas cristianas. Kirk era una persona que constantemente decía, como evangélico, que la principal razón de su vida era servir al Señor, su Señor y Salvador, digamos, una expresión común muy evangélica. Pero con su esposa, que también con la que tenía dos hijitas, mujercitas, que a los 5 años y 2 años han perdido a su padre, habían comenzado a ir en Scottsdale, en Arizona, donde vivían, cada vez más a misas católicas, y Charlie Kirk era un entusiasta de esta masiva conversión al catolicismo. Es más, después de su asesinato, que se produjo en la Universidad de Utah, donde se encontraba sosteniendo uno de estos eventos, al momento de grabar este punto de vista, no se ha capturado ni se sabe quién es el asesino, pero lo importante es saber que lo que él estaba haciendo era lo que siempre hacía: convencer, explicar, dar argumentos. Pero
Han salido numerosos testimonios después de su muerte. Primero los repugnantes, terribles, gente en canales de televisión importantes de Estados Unidos como MSNBC, salieron diciendo que sus ideas de odio habían producido palabras de odio y que esas palabras de odio habían llevado a acciones de odio. Tal cual, la lógica de uno de los comentaristas estrellas de MSNBC. Obviamente, la furia frente a la repugnancia de ese argumento hizo que este tipo fuera expulsado. El sitio liberal de farándula TMZ estaba transmitiendo en vivo y en un momento dicen: el presidente Trump ha confirmado que Charlie Kirk ha muerto porque fue herido originalmente y fue llevado a un hospital. Y en ese momento se escucha gritos y aplausos en la sala de redacción de TMZ. Entonces hemos visto estas reacciones repugnantes donde está claro que lo que les molestaba a esta gente era el éxito de Charlie Kirk. Pero las reacciones más sorprendentes las he encontrado en 3 segmentos. Primero, el número de católicos desde el arzobispo Barron hasta el desarrollador de la aplicación de oración católica Hallow, la más popular en Estados Unidos, que daban testimonio de cómo Charlie Kirk decía que él cada vez estaba rezando más con material católico. Con su esposa iban a misa católica. Ese era el culto al que iban, no iban a una denominación protestante. Charlie Kirk se quedaba sentado o de rodillas al momento de la comunión. Su esposa, que tampoco es católica, en cambio caminaba con sus 2 hijitas con las manos cruzadas en el pecho para decir que no estaban preparadas para recibir la comunión, pero para recibir la bendición del sacerdote que estaba dando la comunión. Y al obispo Barron le había confesado que él estaba seriamente pensando en el catolicismo porque lo veía como no solamente la fe más lógica, más coherente, más antigua, más articulada, más explicable, sino también la que tenía la mejor y más clara postura cultural y al mismo tiempo intelectual, la mayor tradición intelectual, para enfrentar el colapso cultural de hoy. La segunda reacción que me sorprendió es el número de personas afroamericanas que dijeron: a Kirk lo han llamado fascista, nazi, racista, y el número de personas afroamericanas, negras, que él nos ha entusiasmado. Él creó un evento para todos los afroamericanos que estén interesados en conocer mejor una postura tradicional, conservadora y cristiana. Y el que hablaba en Instagram decía: yo fui a una de esas conferencias a los 13 años con otras personas negras, con otros afroamericanos, y el respeto que él me dio cuando yo tenía 13 años y el apoyo que me dio y la razón por la cual yo ahora soy un activista político cristiano es por el respeto y el entusiasmo que él me dio y que pudo no haberme dado porque yo era un chiquillo de 13 años. Y el tercer grupo que más me ha sorprendido, también va en esa línea, es un grupo grande, cada vez más, que estoy viendo en redes sociales, de personas que han detransicionado, que eran anteriores transgénero, que habían recibido el tratamiento hormonal, algunos incluso el quirúrgico, la remoción, digamos, o la creación artificial de partes que no eran propiamente de su sexo, diciendo: los argumentos contra el transgenderismo, contra la ideología de género de Charlie Kirk fueron tan importantes que realmente a mí me hicieron pensar y comenzaron mi camino a detransicionar. Y un par de estas personas dicen: yo personalmente fui a confrontar a Charlie Kirk y él me trató con tanta claridad, pero con tanto respeto, con tanta caridad, a pesar de que yo exteriormente no era la persona más atractiva y agradable, porque estaba repleta de tatuajes, de perforaciones, con el pelo
el cabello pintado de colores, llevando una camiseta con un mensaje completamente vulgar, y sin embargo la acogida que él me dio fue tremenda. Entonces Charlie Kirk no ha sido asesinado, hermanos, porque tenía un mensaje de odio o porque era un conservador o porque el país en Estados Unidos está dividido. Es porque lo mataron porque odiaban la verdad que predicaba y la eficacia con la que predicaba. Y esto creo que es importante para movernos a dos cosas. Primero, respetar su memoria y pedir que todas las autoridades, incluyendo los obispos, que cuando asesinaron al afroamericano George Floyd salieron con grandes pronunciamientos denunciando el escándalo que significaba que una persona o que un policía hubiera asesinado a un afroamericano, tengan ahora la misma relevancia y den la misma importancia a denunciar este asesinato por el impacto público que ha tenido. Y en segundo lugar, recordarnos que decir la verdad cuesta, hermanos, y que tenemos que estar preparados para pagar el alto precio de decir la verdad. Y cuando dices la verdad, siempre con caridad, porque Charlie Kirk fue un gran ejemplo de eso, entonces tú sabes que estás con el bien, pase lo que te vaya a pasar. Que tengas un buen día.